Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con el concepto de virtud. La virtud por Maquiavelo, por supuesto. No estamos hablando de la virtud de Aristóteles, ni de las virtudes cardinales de Platón, ni de Cicerón, etc. Estamos hablando de la virtud. Sin la letra D al final y con un acento grave en la letra U, la virtud. ¿Qué es la virtud para Maquiavelo? ¿Tendrá relación con la virtud que se hablaba con los otros filósofos? La verdad es que no tiene relación. No hay un carácter moral en la virtud de Maquiavelo. Pero sí hay algo que también es importante considerar, que es la realidad. Es la realidad efectiva, como vamos a ver y como ya hemos visto en algunos podcasts sobre Maquiavelo. Bueno, sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, muchos sostienen que la palabra virtud, es decir, V-I-R-T-U, con acento grave en la U, proviene de la palabra en latín virtus, y esta a su vez se traduce en español como virtud. Sin embargo, esta virtud de la que nos habla Nicolás Maquiavelo no es la virtud cristiana que todos conocen. Tanto para el pensamiento griego como para el pensamiento medieval, podemos ver que la virtud engloba los siguientes conceptos. La virtud era castidad, templanza, caridad, paciencia, benevolencia, concordia, humildad, diligencia, justicia y una de las más importantes, la disposición a realizar el bien. En cambio, la virtud de Maquiavelo comprende otros conceptos que difieren totalmente de los anteriores. La virtud para Nicolás Maquiavelo es el orgullo, la habilidad, la astucia, la fortaleza, la valentía, la crueldad, el vigor, la osadía, la dureza y la disposición a hacer el mal. Pero la disposición a hacer el mal si es necesario. Por cierto que estas virtudes y la virtud no son correlativas, aunque sí hay muchas que son contrarias a las virtudes morales que expusimos anteriormente. Pero la verdad es que para Maquiavelo, el hombre, o más bien el gobernante, porque eso hay que ver también, que Maquiavelo en El Príncipe, la obra del Príncipe no es una obra para el ciudadano común, ¿ah? Para lo civil, no, es para los gobernantes siempre El Príncipe. Y Maquiavelo nos dice que la virtud para el gobernante debe ser considerada si es necesaria. Es decir, también puede utilizar la virtud. Aristóteles, Cicerón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino puede utilizar esas virtudes que se supone que debería tener el príncipe, pero cuando le sea conveniente, cuando le sea necesaria. Porque, claro, va a tener disposición a realizar el bien cuando le convenga. Tendrá disposición a hacer el mal cuando le convenga. Ese es el tema que Maquiavelo nos quiere expresar. El gobernante debe ser una persona práctica, pragmática. No debe ser una persona que tenga unos principios sólidos cristianos y que no los cambie por ninguna circunstancia. No, todo lo contrario. Debe cambiar si así lo ameritan el contexto y su ambiente, sus circunstancias, etc. Pues debe hacerlo, ¿no? En El Príncipe, la palabra virtud es repetida por lo menos 60 veces sin ser definida formalmente. Pero aunque estas son las características que debe tener el príncipe, la verdad es que el príncipe también debe tener suerte. Pero de la suerte vamos a hablar en realidad en otro apartado, eso ya sería un tema aparte. Sigamos hablando de la virtud. La virtud entonces no viene tanto de la virtud que hablaban Aristóteles, Santo Tomás, etc., sino que habla de la virilidad,
de la virilidad, es decir, de lo relativo al hombre, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, en muchas frases, en muchos pasajes de Maquiavelo se va a ver una visión machista como era propia de su tiempo en todo caso. Pero esto no lo dice por una simple percepción machista ni nada de eso, sino que es algo mucho más profundo lo que ve Maquiavelo, que es la naturaleza humana. Para Maquiavelo el hombre es malo por naturaleza, es inclinado al mal. De hecho, una de sus frases más conocidas es que el hombre, o el ser humano en realidad, de lo primero que se acuerda con respecto a otro ser humano, es aquello malo que hizo el otro. No se acuerda de lo bueno. Es decir, Maquiavelo dice que nosotros nunca nos acordamos de lo bueno de otra persona, sino que siempre nos acordamos de lo malo que ha hecho. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, lo malo. Por lo tanto, la naturaleza del hombre, o decir, del ser humano, está inclinada a pensar mal del otro. Y esto no es cosa de pensarlo mucho, sino que esto incluso se puede observar. Maquiavelo nos dice que lo único que insiste en la naturaleza humana es la maldad. Los gobernantes, los príncipes, han sido todos malos. Hay un catálogo de virtudes, hay un catálogo de principios cristianos, etcétera, que se han establecido desde desde los principios, incluso ni siquiera cristianos. Podemos ir a Aristóteles, podemos ir incluso más atrás, etcétera, y vamos a encontrar muchísimos principios que tratan de guiarnos hacia la bondad, hacia el bien en general. Pero los príncipes, los gobernantes siguen siendo malos en cierto sentido, ¿no? Hay algunos que quizás tengan cierta excepción, ¿ah? Y es en realidad la gran excepción. Marco Aurelio es la gran excepción entre los emperadores romanos, que gobernó bien en el sentido de que siempre fue colmado de honores, fue recordado como uno de los grandes emperadores y mantuvo a los soldados y al pueblo siempre en equilibrio. O sea, Marco Aurelio es la gran excepción entre los hombres gobernantes, que se les puede decir bondadoso, etcétera. Podemos decir que no recurrió a su naturaleza humana perversa, etcétera. ¿Ya? Y los demás, bueno, la gran mayoría sí lo ha hecho, la gran mayoría sí ha sido malo en el sentido de que no ha cumplido sus promesas, no se sostiene en principios, en fin, hacen el mal si es necesario, siempre bien su conveniencia personal, etcétera. Ese es el promedio general, que el hombre en definitiva es malo. Y esto nosotros ya sabemos que contrasta inmediatamente con alguien que ya ha discutido un poco la naturaleza humana, que hemos visto en este blog. Obviamente ustedes me pueden nombrar a Jean-Jacques Rousseau, me pueden nombrar a Hobbes, pero no, de los que hemos visto en nuestro blog no han sido autores tan modernos. Al contrario, nosotros vimos el último filósofo que habíamos visto que hablaba un poco de la naturaleza humana, era San Agustín de Hipona. Y San Agustín de Hipona nos decía que la naturaleza humana del hombre en realidad es buena. Es en principio buena y por excepción puede hacer el mal. Y ahí nosotros también hablábamos sobre el principio de inocencia. O presunción de inocencia, como se habla más puramente en el derecho. Es decir, que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y claro, eso nos serviría en términos prácticos, porque si nosotros pensamos que todos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario, estaríamos todos golpeándonos, estaríamos todos desconfiando el uno del otro, no se concretarían las relaciones sociales, no se concretarían las relaciones mercantiles, porque cómo voy a comprar, cómo voy a vender si yo sé que el otro me está engañando, ¿no? No se podría concretar nada si dijéramos que el ser humano en realidad es malo por naturaleza, de acuerdo a la visión de Agustín. Y por lo demás, el bien es primero y el mal es ausencia de bien, dice Agustín. Y claro, si Dios es eterno y Dios hizo este mundo, entonces es lo primero, ¿no? Lo primero es el bien. Y en todos los seres humanos, en todos los seres vivos, en todos los seres de este planeta, hay un germen de bien, hay un germen de verdad. Y por excepción, por accidente se corrompe. Esa era la idea de Agustín. Pero ¿qué es lo que pasa con Maquiavelo? Maquiavelo dice que no.
No, no, no. Lo esencial en el hombre es que es malo, es que es egoísta, es que ve por sus propios intereses y así tiene que ser. Así tiene que ser el hombre. Y así lo ha demostrado la historia. Solamente los más perversos han triunfado, dice Maquiavelo. Y pone él el caso de César Borgia, por cierto. César Borgia, que realmente era un hombre despiadado, despiadado, no tenía ninguna contemplación contra sus amigos y enemigos. O sea, de verdad, él veía siempre por sus propios intereses y hacer el mal era algo necesario, entonces se hacía. Si prometía alguna acción y después esta no le convenía, bueno, deshacemos esta promesa y la rompemos. Así era César Borgia y eso representaba un buen uso de la naturaleza humana, si es que pudiéramos decirlo de alguna manera. Pero no solo eso, el hombre también debe ser, o el gobernante o príncipe debe ser arrebatado, debe actuar primero. Claro, Maquiavelo tenía muy considerado esta frase que se dice, ¿no? Que el que golpea primero golpea dos veces, ¿no? Y que uno debe insistir con eso. O sea, una vez que uno ya se ha atrevido a dar el primer golpe, uno tiene que insistir, 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 insistir en esta maldad, insistir en esa naturaleza, ¿no? Y significa insistir en la naturaleza, en realidad significa dejarse llevar, porque ya para Maquiavelo la naturaleza del ser humano es mala de por sí. Y cuando el hombre deja de insistir en eso, cae, irremediablemente cae y le va a dar la ventaja o la victoria incluso a la otra parte. Fíjense que esto mismo pasó con César Borgia. Cuando César Borgia le da el pase, le da los votos para que salga Julio II, que era un enemigo de su padre, que César Borgia lo sabía, ¿no? Pero Julio le dice a César Borgia, no te preocupes, yo no voy a tocar a ninguno de tus soldados, no voy a perseguir a tu familia, no les voy a hacer nada, así que tú puedes dar mi voto y no va a haber ningún problema para que yo sea el papa y podamos convivir. Y cuando César Borgia ya deja de persistir en esa maldad y le da los votos a Julio II en un acto de confianza, en un acto de, bueno, voy a confiar en él, ¿qué hace Julio II? Acto seguido del voto, por supuesto que se deshace de César Borgia, de sus soldados y de sus más cercanos, Y hasta ahí llegó, ¿no? Esto pasó, esto lo verifica Maquiavelo, que fue, digamos, el diplomático, el consejero político. Él vio todo esto, lo pone, lo plasma en El Príncipe y se da cuenta que el hombre debe seguir. Una vez que se atreve, una vez que cruza el Rubicón, debe seguir con esta actitud para siempre. No hay vuelta atrás. Tiene que ser malo. Tiene que ser malo. No puede hacer las cosas que se supone que son principios cristianos, o las virtudes cardinales, o las virtudes teológicas, o incluso las virtudes del príncipe cristiano que nos hablaba Erasmo de Rotterdam. Todo eso, no. La verdad es que el hombre tiene que dejarse llevar por su propia naturaleza, que es la mala, y debe persistir en ello. El día en que persista en ello y luego sea condescendiente, ese va a perder, ese día va a perder. Otro aforismo de Nicolás Maquiavelo es mejor ser temido que ser amado. Es mejor ser temido que ser amado. El único que fue amado y que, digamos, no tuvo ningún problema fue Marco Aurelio, pero los demás no llegarían a ese nivel. Podríamos preguntarnos, bueno, pero si está esa excepción, ¿es posible que alguien más pueda ser tan bueno y tan amado como lo fue Marco Aurelio? Pero tenemos que ver esto, ¿no? Cuando Agustín decía, el hombre es bueno por naturaleza y tenemos que esperar el bien de él, y bueno, si se equivoca hay que corregirlo, quiere decir que el bien se hace por naturaleza en general y el mal se hace por excepción. Pero Maquiavelo nos dice todo al revés. Nos dice que el hombre es malo en general, por principio es malo, y hace el bien por excepción. Entonces no podemos esperar la mayoría de las veces que el hombre haga el bien. Tenemos que esperar que la mayoría de las veces haga el mal, por cierto. Por cierto que sí. Entonces, esa es,
Y ese es en realidad el concepto de virtud en Maquiavelo. Por cierto que este no es un concepto machista, no lo veamos de esa manera, sino que más bien a lo masculino, a lo viril. Vamos a ver que tiene ciertos ribetes Maquiavelo, de alguna forma uno puede identificar cierto machismo propio de la época, pero si nosotros vamos a lo de Maquiavelo es masculinidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué lo trato de separar? Porque eso lo vamos a ver en otro podcast. Esto es solamente hablando de la virtud. Otra cosa de decir de la virtud es que esta no es una virtud para lo civil, para los ciudadanos. No. Habla de los gobernantes, habla de los príncipes. Y así lo decía también Napoleón Bonaparte leyendo al Príncipe. Ponía en sus comentarios que es ridículo que la gente tome El Príncipe, es decir, la obra de Maquiavelo, como si fuera un libro de autoayuda o como una ética nicómaco de Aristóteles, ¿no? Es solamente para los gobernantes. Por lo menos leyendo a Maquiavelo podemos identificar que esto es solamente para los gobernantes, ¿no? Que deben utilizar todo, por cierto, a su conveniencia. ¿Qué cosas? Todo, incluyendo la religión, de hecho. La religión es una herramienta para el gobernante espléndida. ¿Por qué? Dice Maquiavelo. Porque el hombre está más avesado, está más dispuesto a obedecer las leyes divinas que a obedecer las leyes del hombre. La ley del hombre siempre trata de transgredirlas, pero las leyes divinas, cuando le viene la hora de obedecer la ley divina, está mucho más dispuesto, no es que esté absolutamente dispuesto, está mucho más dispuesto a obedecerlas que la ley humana. Eso ha sido entonces el concepto de virtud. Y por cierto, una pregunta. Con todo esto que hemos descrito de la virtud, ¿qué influencia o qué vigencia tiene Maquiavelo hasta el día de hoy? Bueno, piensen ustedes, ¿quién utiliza esta virtud? ¿Quién es capaz de no cumplir sus promesas si es necesario o si conviene? Pareciera ser que son los políticos, ¿no? Los políticos de hoy incluso lo hacen. Por lo tanto, Maquiavelo está totalmente vigente porque en realidad es uno de los fundadores de la política moderna, chicos. Entonces, sus ideas aún quedan plasmadas en nuestra sociedad. Y así lo podemos ver. Yo me imagino que usted debe tener un montón de ejemplos de políticos que en realidad tienen rasgos de la virtud maquiavélica. Pero bueno, tampoco podemos generalizar. Habrá políticos que en realidad tienen sus principios y son así hasta la muerte. Puede ser. No podemos generalizar y decir que todos los políticos en realidad son así. Pero por lo menos en lo que yo he visto, en la mayoría, así ocurre, ¿no? Así ocurre. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros queridísimos mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que disfrutan de los beneficios y que ayudan a que este canal se siga sosteniendo. Por cierto, les mando un abrazo y un caluroso saludo también. También debemos agradecer a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Al igual que los mecenas romanos, también disfruta Gab Welther de ciertos beneficios, como es el anticipo de videos. Así que un abrazo también, un saludo bien grande, Gab Welther. Y bueno, usted también puede ser mecenas de Filosofía Apuntes, adscribiéndose a las membresías que están. En cada video, usted ve abajo de cada video, dice el botón unirse. Usted presiona ahí en unirse y va a ver una gran cantidad de membresías. En realidad no es una gran cantidad, son 4 membresías de distintos precios. Y bueno, usted puede escoger una y así colaborar con este gran proyecto que es Filosofía Apuntes. Que estén muy bien, cuídense, chao.